les voy a compartir conforme a lo que el Señor me entregó. Es la misma línea de lo que el papá ha estado hablando acerca de la intimidad con Dios. Hay cosas que necesitan un tiempo para asentarse en nosotros. Oramos al Señor para que todo lo que el papá ha predicado este último tiempo no sea algo que olvidemos en el diario vivir, en el día a día. ¿Cuántos han estado en las últimas semanas que el papá ha estado hablando acerca de intimidad con Dios? ¿Y a cuántos de nosotros nos hemos sentido identificados con esa palabra? Yo creo que siempre uno puede dar más de sí para Dios, siempre. Siempre siéntase inconforme, nunca se conforme, nunca se adapte, nunca se acomode. Porque cuando creemos haber alcanzado todo, en realidad es que no hemos alcanzado nada. Cuando creemos saber mucho, no tenemos idea de nada. Y la palabra y Dios es así. Es una fuente inagotable para nosotros, un alimento que nunca se termina. Y mientras más saciamos nuestra hambre, esto es al revés, es a la inversa de la comida natural. La comida natural, si yo como, me sacio. Algunos, unos antes que otros, pero nos saciamos. Pero el alimento espiritual es distinto. Mientras nosotros más hambre tenemos y más tomamos de Dios, más hambre se despierta y más pasión por Dios, por la palabra se despierta en nosotros. ¿Me dice amén? ¿Lo cree, cierto? ¿Cuántos hambrientos hay aquí esta noche? Amén. Siempre nos acercamos al Señor con un corazón de aprendiz y con hambre de su presencia, con hambre de su palabra, para poder tomar todo lo que Dios tiene para nosotros. El tema de hoy lo titulé Volviendo al jardín. Vamos a leer Génesis 3, del 1 al 13. ¿Alguien anda con su Biblia? No. En mi Biblia esto está titulado como Desobediencia del hombre. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. De él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, y sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Acá podemos ver,
la caída del hombre. Desde aquí en adelante todo se derrumbó. Podemos ver cómo la desobediencia produjo en Adán y Eva este salir de la voluntad de Dios, desobedecer a Dios, dejarse engañar por la serpiente que es Satanás. Y sabe que yo creo que ellos no dimensionaron en ese momento lo que significaba haber desobedecido a Dios en esto. La serpiente los engañó fácilmente diciéndole, no, o sea, mentira que vas a morir. Pero no se dieron cuenta que la muerte espiritual venía a ellos en ese momento. La serpiente, dice la Biblia, que era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Pero desde este momento en que Adán y Eva comen del árbol que Dios les dijo que no comieran, perdieron la autoridad que tenían y se la entregaron a Satanás. Desde ese momento en adelante, el hombre y la mujer ya no eran lo mismo delante de Dios. Si ustedes pueden ver, lo primero que hicieron, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos porque perdieron la inocencia. Para ellos antes estaban desnudos siempre y para ellos no era problema. Pero una vez que fueron abiertos sus ojos, ellos se dieron cuenta y la desnudez no era lo mismo. Entonces Adán y Eva perdieron su lugar de autoridad y de comunión con Dios y le dieron su autoridad a Satanás. ¿Qué hizo la serpiente? Lo que Satanás todavía hace. Satanás no tiene tantas artimañas, siempre usa la misma. Y una de sus favoritas es el engaño y tergiversar las cosas. Porque usando lo mismo que Dios dijo, ¿qué hizo? Engañó. Y asimismo Satanás lo hace con nosotros. Habla nuestra mente y puede citar hasta la misma palabra y puede citar hasta el mismo Dios. Y nos hace ponernos en contra de Dios, porque eso hizo con Adán y Eva. Y si se dan cuenta, uno culpaba a uno, el otro culpaba al otro, la mujer que me diste, no, que fue la serpiente. Nadie asumió. Y podemos ver en esto que ya estaba actuando la naturaleza caída en ellos. El hecho de cuando nosotros no asumimos nuestras responsabilidades y culpamos hasta a Dios a veces cuando nos pasan cosas. El otro día vi un cortito, no voy a decir shorts, vi un cortito de YouTube que hablaba Marcos Brunet y decía, la gente hoy en día solo dice, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios cuando muere la gente? ¿Dónde está Dios con tanta maldad? ¿Dónde está Dios con lo que está pasando? ¿Dónde está Dios en las guerras? Y Dios te dice, ¿dónde estás tú? Y sabe que fue tan corto, pero me caló así muy profundamente. Porque ¿dónde estamos nosotros? Es fácil culpar a Dios. Fue fácil para Eva culpar a la serpiente y para Adán culpar a la mujer que le dio, el traicionero. Y no asumimos nuestras responsabilidades. Es una realidad que nosotros tenemos. Culpamos a Dios y resulta que muchas cosas de las que nos pasan son consecuencias de nuestras decisiones, para bien o para mal. Cada decisión trae una consecuencia. Hay un camino que yo abro con cada decisión que tomo. Cuando decido ir o no ir a un lugar, cuando decido hacer o no hacer algo, cuando decido preguntarle o no a Dios. Pero cuando vivimos en la naturaleza caída, se pierde la comunión con Dios.
quiere decir que uno ya no le pregunta a Dios, uno actúa. ¿Y sabe lo que Satanás busca e hizo con esto? Es que seamos independientes de Dios. El diablo siempre va a intentar engañarte para sacarte de tu posición de autoridad. Siempre. Porque yo creo que él sabe mejor que nosotros lo que pudiéramos conseguir, hacer, cambiar en nuestra vida, aún en una nación, en un lugar, si conociéramos la autoridad que tenemos. Él la conoce mejor que nosotros. Por eso no hace tanta guerra, por eso no te deja orar, por eso te mete distracciones. Si ustedes se fijan, el arma más fuerte que Satanás se lanzó en este tiempo es la distracción. Estamos distraídos, y no el mundo, todos, la iglesia también. Distraídos. Entonces, ¿qué naturaleza en este tiempo nosotros estamos mostrando? Es una lucha constante que vamos a vivir, siempre. El papá estos días hablaba de intimidad, porque es necesario que la iglesia se vuelva a la intimidad, que nos volvamos a la relación con Dios y salgamos de la religiosidad. Hemos caído mucho en la religiosidad, en hacer cosas, y a veces nos sentimos bien haciendo cosas, pero no es lo mismo hacer cosas para Dios que estar en Dios. Dice que ellos, cuando escucharon a Dios que andaba por el jardín, se escondieron de Dios, porque el pecado y la desobediencia nos hace escondernos de Dios. Y esto que les hablo no es solamente hablar de la gente del mundo, porque a veces decimos, no, es para los del mundo, cuando yo antes estaba en el mundo, pero habemos muchos que a veces estamos escondidos de la presencia de Dios. Por algo Dios dice que a donde nos vamos, Él nos va a encontrar. Aleluya y gloria a Dios por eso. Porque no nos deja, nos persigue. Y gracias al Señor por eso, porque si no fuera por eso, yo creo que no habría ni un 10% aquí, de todos los que estamos. Que el Señor nos persigue, que el Señor nos cerca, que el Señor crea situaciones para que no nos escapemos de su presencia, para que no nos escapemos de su propósito. El otro día leía Oseas. Si tiene un momento en su casa, léalo. Ahí habla como todo lo que Dios hace para hacer volver al pueblo de Israel de la idolatría y acercarlo. Y hace como todo un plan. Y que voy a llevarlo al desierto. Y cuando uno lo lee, quebranta el corazón de ver cómo es el amor tan grande de Dios. Cuando habla de Oseas, que hace que él se case con una prostituta, y de la vida de ese profeta hace el mensaje. El profeta, su matrimonio es el mensaje que Dios quiere transmitirle al pueblo. Y es terrible que Dios tenga que llegar a eso. Y no es solo en el tiempo antiguo. ¿Cuántas cosas Dios tuvo que hacer para traerme? ¿Cuántas cosas Dios tuvo que hacer para traerte? ¿Cómo te acorraló el Señor? Porque llegamos a Dios cuando ya no nos queda otro camino. Cuando ya lo hemos probado todo. Cuando ya lo hemos intentado todo. Ahí Él siempre estuvo. A veces decimos, no sé, yo decidí acercarme a Dios, sí, tomamos una decisión. Pero aún eso, el Espíritu Santo lo pone en nuestro corazón.
es por Él, es por su voluntad, es por su amor. Es porque Él quiere y anhela estar con nosotros. Entonces el diablo usa su arma principal, que es el engaño. Mateo 4 del 1 al 7. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí podemos ver dos cosas: el engaño de Satanás usando la misma palabra, y también Satanás queriendo probar la identidad de Jesús. Cuando Él le dice: si eres hijo de Dios. En todo momento antes de tentarlo dice: si eres hijo de Dios. ¿Cuántas veces el diablo nos ha hablado? Cuando vivimos situaciones, cuando vivimos procesos, cuando vivimos dolor, cuando Dios guarda silencio, cuando Dios calla. Cuando estamos en el desierto y no hay nadie, y el diablo te dice: ¿eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, esto no te pasaría. Si fueras realmente hijo de Dios, no te hubieras enfermado. Si realmente fuera hijo de Dios, esto no te hubiera pasado. Cuando alguno de nosotros ha estado viviendo escasez, el diablo te dice: ¿y tú eres un hijo de Dios? No tienes ni para comprarte zapatos. No tienes ni para darle de comer a tus hijos. Mira cómo te tiene Dios. Y busca hacernos caer de la identidad de hijos. Porque una de las cosas que fue arrebatada por el diablo en el huerto del Edén fue la identidad. Adán y Eva vivían una vida como hijos amados de Dios. Y no sé en realidad si decir se la robó, porque ellos se la entregaron. Al tomar esa decisión, al creerle el engaño a Satanás, Satanás arrebató no solamente su autoridad, sino también su identidad de hijos. Y es lo que busca hacer con nosotros. Imagínense, lo hizo con Jesús. ¿Qué le hace pensar que no lo va a hacer con usted, conmigo? Que va a venir un momento. Mire el contexto: Jesús fue llevado al desierto. Dice que llevaba 40 días sin comer ni beber nada. Porque Satanás sabe que Él no es creativo. Como le decía, siempre usa las mismas armas, pero tiene una paciencia que nosotros los hijos de Dios nos la quisiéramos. Es paciente, 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 paciente. No caíste una vez, te va a ir a buscar otra, y te va a ir a buscar otra, y te va a ir a buscar otra, hasta que lo consiga. Hasta que lo consiga. El otro día tuve un sueño y soñaba que habían unos ladrones llegando a mi casa queriendo entrar, pero ellos forzaban la puerta. Y le cuento al papá y me dice: algo, mételo en oración y ayuno, porque algo está tramando Satanás para querer forzar una puerta, una entrada. Y sabe que hay gente que se asusta cuando tiene sueños así. No tiene que asustarse, tiene que gozarse, porque tenemos un Padre que tiene cuidado de nosotros.
Y para mí es maravilloso cuando Dios nos habla antes de tiempo. ¿Sabe por qué? Porque los hijos de Dios, los cristianos, somos reactivos. Esperamos que nos pase para ponernos a orar. El papá dijo el otro día, uy, está ahí afligido al último, ya cuando ya no podéis más, ahí nos acordamos de Dios. Y ese es un grave problema que tenemos. Nosotros como hijos de Dios debemos estar anticipados al problema, anticipados a la dificultad, anticipados al diablo, porque tenemos un Dios que todo lo ve. Pero lamentablemente a veces, solo a veces, no andamos como las águilas, andamos como los pollos. Porque el águila anda en las alturas, el águila ve todo, tiene toda la visibilidad. El pollo anda derrotado, agachado en el suelo. Y a veces tenemos más características de pollo que de águila. Y tenemos un Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe. Y como les contaba, que escuchaba a Marco Brunet decir esto, es porque ¿dónde estamos nosotros cuando Dios nos quiere hablar? ¿Dónde estabas tú cuando Dios quería avisarte lo que el diablo estaba tramando en contra de ti, en contra de tu familia, en contra de tus hijos? ¿Dónde estamos? Viendo Netflix. ¿Sabe qué? Estos días meditaba en lo que predicaba el papá y no sé, una vez todos yo creo que hemos vivido momentos de full intimidad y momentos en los que decaemos, momentos en que nos cuesta, momentos en que todo fluye y momentos en los que no, como que nos cuesta, se traba. Vivimos distintos momentos y circunstancias en nuestra vida espiritual. Pero si hay algo que creo que a Dios le agrada es la constancia, la perseverancia. Y siempre he pensado que Dios mira con agrado nuestro esfuerzo. Y a veces nosotros nos miramos mal a nosotros mismos. Como el otro día decía el papá, ore 15 minutos, ore 10 minutos, ore 25, de a poco. Y todos comenzamos de esa manera, en que, no sé, 30 minutos se nos hacían eternos y como que uno no sabía qué decir. Pero con el tiempo, al ir ejercitando, ya después uno ni siquiera mira la hora, no te das cuenta. Porque el buscar a Dios debe transformarse en un deleite, no en una obligación. Pero para llegar a eso, tenemos que a veces obligar la carne. Y ese es el proceso que nos cuesta. Hoy día dicen por ahí que estamos viviendo una generación que todo lo quiere rápido, que todo lo tiene rápido. A nosotros los que somos más avanzados de edad, me mira la mamá así como, cuidado con lo que vas a decir. Los que tenemos otro número de cédula, para nosotros todo costaba más. Y un día estaba trabajando y con mis compañeros nos empezamos a acordar. Yo cuando tenía esta edad me pasaba esto. Uno esperaba para que te compraran algo así como con suerte para las fiestas patrias, que te compraban ropa. Y compartíamos lo que decían sus hijos. Y cuando una compañera contaba y ella como, ya la traumá. Y ella me decía, y no es trauma, así aprendimos nosotros, las cosas nos costaban más. No era todo fácil, no era todo rápido. Un día hablaba con mi hija y le decía, yo iba a la biblioteca y estaba tarde entera buscando la información. Y a veces el libro estaba prestado y tenía que sentarme a esperar que el compañero lo desocupara. Y éramos secos para resumir, éramos secos para escribir. Porque en ese tiempo nada se entregaba impreso. No voy a decir que usaba hojas de roneo porque sería mucho, pero uno escribía y que uno ya tenía a la mano no sé cómo. Resumíamos. Pero hoy en día todo fácil, todo rápido. Ahora el chat GPT que hace las tareas, hace los trabajos.
Y el otro día conversaba con mi hija y le decía, oye, ¿cómo va a ser la generación de unos 10 años más? Hablando en el tema académico y en el tema espiritual. Porque así como ha llegado la rapidez, ha llegado la entretención. Y los niños se pasan todo el día entretenidos con un teléfono. Y a uno le produce una carga eso, muy fuerte. Porque ellos son la generación que va a quedar. Cuando ya ninguno de nosotros esté, ¿quién va a estar en la iglesia? Ellos. Ellos van a ser los futuros líderes, los futuros mentores, los futuros líderes de Casa de Paz, los futuros pastores, los futuros profetas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como padres? ¿Qué estamos dejando? Es duro. Cuando lo pensamos es muy duro. Tenemos que tener esa conciencia de que lo que hoy día sembramos en algún momento va a traer una cosecha. Para bien o para mal, todo lo que hoy día estamos sembrando en nuestros hijos, en nuestros líderes, en el servicio, en la oración, en el ayuno, en la búsqueda, en el sacrificio, un día va a tener su cosecha. Cierra tus ojos un momento y pregúntate para ti mismo, ¿qué voy a cosechar? ¿Qué estoy sembrando? Porque a veces vivimos el día a día rápidamente, porque el día se nos pasa volando y no nos damos cuenta que todo lo que hacemos es una siembra para el futuro, para el tiempo que viene. Entonces lo que está haciendo Satanás está queriendo decirle a Jesús, demuestra que eres hijo. Lo desafía más encima. Si eres hijo de Dios, está queriendo decirle, demuéstramelo. Patuvo más encima porque Jesús no tenía que demostrarle nada. Pero ¿se dan cuenta lo que es la confrontación de Satanás? ¿Cuántas veces Satanás puede venir a decirte, demuestra que eres hijo? A ver, ¿qué haces? ¿Quién eres? Entonces, ¿qué está haciendo con esto? Quiere llevarlo a que Jesús ponga su valor en su poder, en lo que hace, no en quién es. Y es un arma muy silenciosa de Satanás y muchos caemos en esa mentira, en que somos lo que hacemos y no es así. Ni la salvación es por obras, ni todo lo que hacemos nos va a servir si nunca estuvimos en la relación con Dios. Cuando dice que Jesús viene y dice, en tu nombre echa fuera demonios, en tu nombre, y Él le dice, apartaos, no los conozco. Hicieron muchas cosas, imagínense, y uno puede pensar, para echar fuera demonios, para hacer esto, para sanar enfermos. Tengo que tener una relación con Dios, pero a veces nos podemos mover solo en el don. Y a veces como cristianos pensamos que como fluye el don, estamos bien, nos sentimos aprobados. Y eso no tiene que ver con la aprobación. La aprobación de Dios tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra intimidad y comunión con Dios, con lo que Dios ve y nadie más ve. Con lo que en la intimidad con Dios sale a la luz. Entonces Satanás busca robar la autoridad, pero tu identidad de hijo también. Y si no caminas en identidad de hijo, ¿saben qué caminamos? En orfandad. Y si caminamos en orfandad, pensamos como huérfanos, hablamos como huérfanos y oramos como huérfanos. Y aquel que ora como un huérfano, imagínense no orar en la identidad de hijo.
Miren, les saqué un extracto de un libro que leí hace poco tiempo, para que nos examinemos, así como yo me examiné cuando lo leí. Les voy a leer características de la mentalidad de huérfano. La mentalidad de huérfano está basada en hacer cosas, opera por el temor. 1. Inseguridad, comparación con otros, baja autoestima, autorrechazo y sentimiento de condenación continua. O sea, pasa cuando pecamos y nos culpamos, y nos culpamos, y nos culpamos. El papá ha dicho de acá, pídele perdón a Dios y olvídate, Dios se olvida. Pero cuando no somos hijos, nos quedamos envueltos en eso y nunca salimos de esa condición. Y siempre se ha dicho que a veces nos pasamos años en la oración de perdóname, 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 por causa de que no tenemos identidad de hijo, no sabemos quiénes somos. No tenemos ese amor del Padre arraigado en nuestros corazones, sabiendo que Dios nos ama, nos perdona. Y que Él no nos mira, o su amor no es más grande por la cantidad de cosas que hacemos para Él. 2. Ganar el favor o la aceptación de los demás. Deseo continuo de agradar al hombre. El papá el domingo se mandó una así, le faltaban los puros lentes negros, que dijo, a mí no me importa lo que piensen, solo me importa lo que Dios piense de mí. Mire, hay personas que pueden verlo arrogante, pero esa es la mentalidad de hijo. Porque la gente va a hablar siempre, por sí y por no. Pero mi afirmación tiene que estar en lo que el papá dice de mí, no en lo que los demás dicen de mí. Porque cuando mi afirmación está en lo que los demás dicen, estoy así, 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 así. Un día me quieren, un día no, un día encontraron bonito, un día no. Y así me la voy a pasar toda la vida, buscando la aprobación de la gente, buscando agradar a la gente. ¿Y sabe qué pasa con eso? Que nunca logro ser yo mismo. Porque según con quién yo estoy, es como me comporto. O según lo que a alguien le agrada, y hay gente así, de verdad. Por eso también en la adolescencia vemos que los chiquillos andan así como que son muy influenciables, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque su identidad es como que... ¿Quién vio la película Intensamente 2? Nadie, la de Leli. Gracias, Leli. Mi palo blanco. Esa parte, cuando habla de todos los años que se va como afirmando y formando una persona según las experiencias vividas, es muy tremenda. Porque habla de que en ese momento todo tiembla, por decirlo de alguna manera. Y uno lo ve con sus hijos. El otro día mi hija me dijo, mamá, estoy trabajando en eso porque no sé, ni yo misma me entiendo. Hay días que me levanto así, me levanto así, me levanto así. Y uno lo entiende, sí. Lo entendemos. Y eso es lo que nos pasa a veces, en ese periodo en que estamos buscando la aprobación de la gente, caerle bien a la gente, hacer bien las cosas para la gente. Y no nos ponemos a pensar qué es lo que Dios opina de nosotros. 3. Competencia, crítica, comparación, celos y rivalidad. Por lo mismo, porque nos comparamos, porque no sabemos quiénes somos. Y creo que todos en algún momento hemos vivido eso. Y como les digo, en la adolescencia igual se miran con sus pares y se sienten menos por situaciones, porque no sé, el niño no la miró, la niña no le gustó. Y como que yo he vivido ya 3 adolescencias y sigo viva. Y pasa en eso de que no sé si la niña los miró o el niño no los miró. Y todo eso, todos lo vivimos. Y se producen rivalidades y se producen peleas y que comparaciones, críticas y mil cosas. Cuando no estamos arraigados en nuestra identidad. 4. Acusación y exposición dejando a otros mal para verse bien. El otro día escuchaba que decían
¿Estás muerto? ¿Cómo saber si estás muerto? Que no te defiendes. El papá siempre nos ha enseñado, el muerto no se defiende. Y hay situaciones que nos pueden parecer injustas, pero ojo, la Biblia dice que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Entonces, primero a la luz de la palabra yo tengo que ponerme a pensar. O sea, yo digo, yo pienso que es injusto. Pero como mi justicia delante de Dios quizá en un momento no vale nada, mejor. Porque a veces nos ocurren situaciones que nos parecen injustas y nos defendemos y le metemos y mal la embarramos. Para no quedar mal. Y para no quedar mal dejamos mal a los demás. Por nosotros quedar bien y por nosotros pensar que tenemos la razón. Pero en Dios tenemos que ir aprendiendo a no defendernos y a que las cosas queden así, porque de repente uno piensa de una manera, otros piensan de otra y nadie va a cambiar el pensamiento, nadie va a cambiar, no somos nadie para cambiar a nadie. Dios se ocupa de nosotros. Así como Dios está trabajando en mí, está trabajando en la mamá, está trabajando en la Leslie, en todos los que estamos aquí. Y Él sabe lo que hace. Y sabe en qué momento lo hace y de qué forma lo hace. Y a veces las cosas Dios las permite. La gran mayoría. El papá me enseñó una vez que todo lo que me pasaba estaba en control de Dios. Y cuando entendemos y confiamos en Dios y tenemos la fe para creer que Dios tiene cuidado de mí, entonces no voy a dudar que la circunstancia que me puede estar pasando, aunque a mí me parezca terrible, me parezca injusta, me parezca mal, lo que sea, Dios tiene cuidado de mí. Y Él sabe por qué. 5. Ve la autoridad como fuente de dolor, sin confianza, falta de corazón sumiso, toma la exhortación como condenación. ¿A cuántos lo han mandado a la oficina? Leslie, levanta toda la mano. Todos hemos recibido la corrección del papá, de la mamá. Pero un hijo y un huérfano no lo toman de la misma manera. El huérfano se enoja. Y lo toma como algo personal y como algo negativo. Yo muchas veces le he dicho a mis hijos, le digo, si te lo digo es porque te amo. ¿Entiendes eso? Nunca se te olvide en tu adolescencia. Porque como que en la adolescencia uno pasa a ser el peor enemigo de los hijos. Pero siempre les digo, acuérdate que te lo digo porque te amo. Si no me importaras, si yo no te amara, te dejaría que hicieras lo que quisieras con tu vida. Que te perdieras. Pero como te amo, por eso lo hago. Y eso es lo que nos tienes que afirmar nosotros como hijos. Saber primero que todo lo que Dios hace por algo lo está haciendo. Él sabe. Y número 6, soy un esclavo, no soy digno. Un gusano. Mentalidad de hijo. Opera por amor basada en ser, no en hacer. Número 1, seguro en el amor del Padre, lleno de valoración y afirmación por su relación con Dios, se siente único y amado. O sea, lo que te digan te va a dar lo mismo. 2, placer y deleite en hacer la voluntad del Padre, deseo continuo de agradar al Padre. O sea, cuando eres hijo, cuando estás en tu identidad de hijo, obedecer a Dios no es una carga, es un deleite. Es un placer para mí obedecer a Dios. 3, honra, humildad, dependencia, sentido de cuerpo. Hablando del cuerpo de Cristo. 4, en amor cubre, da misericordia y perdón, mientras provee caminos de restauración. La Biblia dice que Él nos dio el ministerio de la restauración. 5, honra, respeto, lo ve como la provisión de Dios para el bien personal.
toma la disciplina como clave para su crecimiento. O sea, a todos nos va a molestar cuando nos corrijan. En nuestra humanidad, porque por algo Dios lo hace también, se quebra nuestro orgullo. Pero creo que la diferencia lo hace el cómo reacciono después, una vez que lo medito. Primero, no reaccionar mal al momento, no ser impulsivo. Pero después que lo medito puedo pensar. Me acuerdo un día el papá, cuando estaba viviendo mi peor proceso económico, y andaba muy con la monga, porque ya estaba hasta aquí. Me acuerdo que teníamos una reunión, parece hace años atrás, y yo dije, no vamos a ir porque no teníamos plata, po. Estábamos mal de plata y más encima ir, viajar y todo. Y me acuerdo que él tiene que haberse dado cuenta que andaba con la monga. Me acuerdo que me llama, no, yo lo llamé, no me acuerdo de la cuestión que estábamos hablando, y me pegó una buena reta, como que yo creo que nunca me ha dado otra así como esa. Me dio sus buenas nalgadas. Y me dijo, ya, yo le dije, no vaya, es que usted, yo sentía que él no me entendía. Como que él no lo hubiera pasado. Y yo estaba muy enojada y yo sentía que él no me entendía. Y viene él y me acuerdo que me dice, ¿sabes qué más? Así me gritó. Dijo, ¿sabes qué más? Así no me sirve. La Leli sabe lo que es eso. Me dijo, así no me sirve entonces. Y yo le dije, bueno, y le corté. Para que vean que estaba enojada. Y después me llamó y no le contesté, porque estaba tan enojada. Y yo lloraba. Me fui a mi cama y lloraba. Yo decía, el pastor no me entiende, no entiende lo que estoy viviendo, él no ve, no sabe lo que estamos pasando, no ve que yo ya estoy hasta aquí, más encima me pone esta carga y yo me la lloré toda. Y después que se me salió la monga tanto llorar, ¿qué creen que hice? Fui a la reunión, po. Y aquí estoy, po. Porque sabe que cuando uno está mal, uno todo se lo toma tremendo. Y Dios sabe, y yo hoy día le doy gracias, de verdad que le doy gracias, porque Él sabe cuándo apretar y cuándo soltar. Por eso yo digo, yo no cuestiono las decisiones y lo que el papá dice, porque Él por algo lo hace, Él sabe. Si lo está, porque Él nos conoce, pues hermano, no podemos nosotros venderle la pomada. Yo creo que Él nos mira y ya nos hace al tiro. Al tiro, ¿cachai? Cuando andamos con la monga, cuando andamos más o menos, no más. Entonces, tenemos que aprender a reconocer cuando nos hace falta un buen par de nalgadas. Porque nosotros como padres también lo hacemos con nuestros hijos. También nos toca de repente, así como, ya está bueno. O entendí o no entendí. Y le doy gracias porque eso me hizo reaccionar. Después de tanto llorar, después que me gasté todas las lágrimas que me quedaban, me hizo reaccionar. Y entender que lo que yo estaba viviendo, para empezar, Él lo había vivido peor. Y segundo, que uno no se va a morir en el proceso. Uno piensa que ya de repente hay momentos en que uno ya no da más. Uno está ahogado, así ahogado. Ni la oración sale pura lágrima. O así como, ¿hasta cuándo? Yo creo que la mejor frase que he escuchado en mi vida de parte de Dios, aparte de cuando me ha dicho que me ama, es cuando dice, pasaste. Porque es como que uno... Me acuerdo que el papá contó un día cuando le hizo que terminaba y que fuera caminando y volviera. Y es como, es que los que lo han vivido saben. Uno llega así como todo pelado, todo raspado, rasmillado. Y cuando Dios te dice, pasaste, terminó tu proceso. Es de las cosas más hermosas que uno puede escuchar en la vida.
porque uno siente un descanso así como, "Oh, por fin". Y aparte que uno está en todo momento así luchando para no desmayar. Uno está luchando para no tirar la toalla. Yo la otra vez le decía a los chiquillos de la clase, a mí muchas veces me trajo la responsabilidad. Porque hay momentos en los que uno no le da. Y muchas veces vine porque tenía una responsabilidad, porque tenía un liderazgo y no podía dejarlo botado. Y gracias a eso, hoy día estoy aquí. Porque cuando uno se queda con la monga en la casa, créame, no se le va a pasar. Al contrario. ¿Y sabe qué Satanás hace? Te separa. Te separa de la manada. Y uno en su volada de que nadie me quiere, todos me odian y no hay nadie y Dios guarda silencio y no sé nada, ¿para dónde miro? ¿No veo? Satanás se aprovecha de eso. Cosas que Dios permite, sí, pero Satanás está, acuérdense que le dije que es paciente, está ahí esperando. A ver, ¿cuándo te puede rematar? ¿Cuándo te puede hablar? Y cuando te habla, más en los momentos de debilidad. Jesús, como decía, llevaba 40 días en el desierto, sin comer, o sea, había debilidad en su cuerpo. Y él aprovechó. Y número 6, te amo, soy tu hijo, Abba. En la mentalidad y la identidad de hijo, yo estoy sumergido en el amor de Dios, en el amor de mi papá. No me creo un gusano de la tierra, el último, así como, ay, si Dios quieres darme algo, si te sobra un poquito. No, yo soy hijo. Romanos 8, del 15 al 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que fuimos adoptados por Él. Aleluya. Denle un aplauso al Señor por eso. Y volviendo al jardín, dentro de todo lo que Satanás planificó en contra de Adán y Eva y de toda la humanidad, Dios obró un plan para recuperar a través de Jesucristo lo que Adán y Eva habían perdido. Génesis 3, del 14 al 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aleluya. En estos versículos se muestra el plan de Dios, el plan de restauración, el plan B de Dios. ¿Qué es lo que perdimos y qué tiene que ser restaurado? Los primeros 2 capítulos de Génesis nos muestran que el Edén era un lugar que Dios creó para poder tener comunión con el hombre. Y aquí habían 2 ocupaciones importantes que tenía el hombre, Adán en este caso. Número 1, cuidar el jardín. ¿Y qué hizo Jesús? Restauró nuestra intimidad con Dios. Génesis 2:15, PDT. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Esto tiene que ver con nuestra intimidad con Dios. Es nuestro deber cuidar y cultivar nuestra relación con Dios. Nuestro deber. Se le fue asignado al hombre y una vez
que Satanás vino y lo engañó, el hombre fue expulsado de ese lugar. Fue expulsado de la comunión con Dios. Fue sacado fuera. Nosotros todos estábamos expulsados de la presencia de Dios antes de que aceptáramos a Jesucristo. Génesis 3:8. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Mire cómo este texto nos lleva a ver cómo era la relación tan hermosa de Dios con Adán y Eva. Dice que Dios caminaba por el huerto. Imagínense lo que hoy día para nosotros puede parecer tan como imposible poder verlo, estar con Él ahí, conversar con Él. Dice, al refrescar la tarde Él salía. Quizás salía a conversar con ellos, a relacionarse, a hablar con ellos. Y eso representa también el jardín, el huerto, un lugar de comunión, un lugar de relación. Imagínense cómo era cuando ellos no habían pecado. Aquí en la Biblia sale lo mismo que la creación, un versículo tras otro, pero no necesariamente ocurrió tan rápido. Yo creo que debe haber habido tiempos en donde ellos tuvieron comunión, estuvieron juntos en ese jardín. Entonces, por medio de Jesucristo, Dios ha restaurado un nuevo jardín de intimidad para nosotros. Pero esta vez no en un lugar físico, sino en nuestro interior. Y es nuestro deber cuidar nuestro jardín, tal cual como lo hacemos cuando cuidamos un jardín físico en nuestras casas, en donde necesitamos ser podados, en donde necesitamos cuidar la relación. Si yo no riego un jardín, ¿qué va a pasar con el jardín? Se seca, se muere. Así es nuestra relación con Dios. Así es el lugar de intimidad con Dios. Si yo no riego, si no tengo cuidado, si no trabajo, si no lo limpio, ¿qué pasa cuando un jardín uno no se preocupa? Se llena de maleza y la maleza termina ahogando las plantas, termina muriendo. Se toma el agua que le corresponde a la planta. Es un jardín feo. Entonces el deber de nosotros hoy en día es cuidar ese jardín. Porque a través de Jesucristo tenemos esa segunda oportunidad de acercarnos a Dios, de tener comunión con Dios, de disfrutar de la presencia de Dios. A mí esto me suena muy a disfrute, a deleite, el poder estar con el Padre ahí en el jardín, que Él se paseara, qué hermoso. Pero no tenemos que verlo como algo pasado, porque gracias a Jesucristo y al Padre hoy tenemos esa relación. Podemos acceder a esa relación de comunión, de intimidad con Dios, en donde hablarle, en donde escucharlo, en donde hacerle preguntas. A Dios se le hacen preguntas. A Él le agrada eso, de que nosotros le preguntemos cosas, situaciones. Y Él va a buscar cómo hablarnos. Constantemente Él quiere hablar con el hombre y la mujer. En circunstancias, en sueños, en visiones, por voz audible, por medio de otra persona. Él siempre está mostrando su amor y siempre nos está mostrando que quiere tener comunión con nosotros. Pero cuando no vivimos en intimidad, estamos viviendo una vida independiente de Dios y nos regimos por las obras de la carne, viviendo conforme al antidiseño de Satanás para el hombre. Dios creó un diseño original y el diablo crea un antidiseño.
Entonces tenemos que buscar la intimidad con Dios. Porque separados de Dios no podemos hacer nada. Nos secamos, nos terminamos por morir espiritualmente. Número 2, sojuzgar la tierra. Otra tarea que tenía el hombre. Sojuzgar significa sujetar o dominar con violencia algo o alguien. Y Jesús vino a restaurar nuestra autoridad. Génesis 1:28 dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios le dio al hombre la responsabilidad y la autoridad para gobernar la tierra, para gobernar por sobre todas las cosas, pero no desde su habilidad ni desde su capacidad como nosotros esperamos hacerlo, sino desde la intimidad con Él. ¿Cómo gobernamos nosotros en este tiempo? Yo me lo dice, le doy un 7. A través de la oración. A través de la oración nosotros gobernamos. Pero es importante hacerlo desde la intimidad con Dios. Porque como dice en Santiago, no recibimos porque pedimos mal. Para gastar en nuestros deleites. ¿Por qué? El otro día les comentaba, porque pedimos conforme a nuestra conveniencia y no a lo que Dios quiere. No le preguntamos a Dios. La oración y la intercesión tienen que ver con traer lo que Dios tiene a través del Espíritu y que salga a través de nosotros y vuelve allá. Porque Dios le dejó al hombre el gobierno en la tierra. Y a veces decimos, hoy que está fome esto, que nos está pasando, qué pasa aquí, qué pasa allá. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Estamos gobernando? Satanás hace lo que quiere, muchas veces en nuestra vida, en nuestras comunas, en el lugar donde vivimos, en nuestros trabajos. Hay cosas que Dios permite, sí, pero hay cosas que nosotros debemos pelear en la oración, gobernar en la oración. Haga el ejercicio de repente de orar, hacer oraciones, ordenando las cosas. Y todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, créame, que Dios lo va a responder, Dios lo va a hacer. Porque nos dio esa autoridad. Por eso necesitamos estar plantados en la autoridad a través de Jesucristo y en la identidad de hijos. ¿Cómo lo hacía Jesús? Ordenaba, decía y era. Jesús no hacía una tremenda oración para la sanidad. ¿Cierto? Decía, ¿quieres? Sé sano. Listo. No le ponía tanto. Porque no está en las palabras que diga, sino en la autoridad que sale de Él. Igual nosotros, a través de Jesucristo, tenemos esa autoridad. Pero nuestro problema es que nos cuesta vivir en esa autoridad. El otro día escuchaba a un predicador decir que cuando uno viene y acepta a Jesús en su corazón, es como si uno entrara dentro de uno 2 billones de dólares, una riqueza muy grande, pero que nosotros nos acostumbramos a vivir con 20 centavos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, todo esto es para nosotros. Dice que somos coherederos con Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenemos la misma herencia de Él, pero no la activamos. No usamos la palabra de poder, no usamos la autoridad. ¿Y qué hacemos? Nos conformamos con poco. Y no estoy hablando de cosas económicas, estoy hablando de gobierno. Y el gobierno no solo tiene que ver con algo económico. Entonces somos, dentro de nosotros viene toda la riqueza de Dios
toda la riqueza de Dios dentro de nosotros cuando abrimos nuestro corazón a Él. Y a veces está ahí dormida porque no sabemos ejercer autoridad. Porque el diablo nos dice 3 palabras y nos bota. Y nos creemos el peor gusano. Hay tanta riqueza de Dios y nosotros nos seguimos conformando con migajas. Y al diablo le encanta que vivamos así. Nos encanta vernos en derrota. Porque de esa forma no traemos el reino a la tierra. Tenemos que jalar el reino a la tierra. Es tiempo de gobernar, es tiempo de quitarle las almas al diablo, es tiempo de robarle, quitarle todo lo que él sacó de nosotros, todo lo que robó. Es tiempo de arrebatárselo. Pero la iglesia está dormida. Cuando habla de las vírgenes, ¿qué dice? Ellas cabecearon y se durmieron. Así está la iglesia en este tiempo. Dormida, adormecida, entretenida. Y es nuestra responsabilidad de la manera en que vivimos. Es nuestra responsabilidad. ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres caminar por esta tierra? Somos imagen de Dios. Y a veces no dimensionamos lo que eso significa. Ser un cristiano quiere decir pequeños Cristos. Nosotros somos como Cristo. ¿Y cómo caminó Cristo? No caminó en derrota. Caminó en una comunión con el Padre. Él vino como hombre. No era Dios. Por lo tanto no podemos decir, no, es que Él era Dios, por eso le pasaba todo eso. Él se despojó, dice la palabra. Se despojó. Y vino como un hombre. Y como un hombre reinó, gobernó, echó fuera demonios. Fue a las almas. ¿Por qué? Porque tenía intimidad con el Padre. Dice que nada de lo que hacía lo hacía por Él mismo, sino lo que veo hacer al Padre, eso hago. ¿Y qué miramos nosotros? Porque somos lo que miramos. ¿Qué estamos mirando? ¿En qué está puesta nuestra mirada? ¿En qué está puesta nuestra vista? ¿En el problema, en la dificultad? ¿En lo que quiero alcanzar económicamente? Pero la Biblia me dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. No camino por añadidura, no camino por pan, no camino por peces. Cuando el pueblo iba buscando a Jesús después que alimentaba a las multitudes, Él se arrancaba, porque a Él no le interesaba que lo buscaran por eso, porque Él siempre está buscando tener una relación con el hombre. Él busca tener una relación, busca volver a esa relación que tenían en la intimidad del huerto. ¿Va a proveer tus necesidades? Sí, lo va a hacer, porque en su amor lo hace. Él sabe lo que necesitamos. Pero es tiempo de volver al huerto, al jardín de la intimidad con Dios. Aunque nos cueste, hermano, aunque nos cueste. Cuando leemos la Biblia nos podemos dar cuenta del tiempo que estamos viviendo. Literalmente estamos viviendo los últimos tiempos. Literalmente. Pero dejamos de esperarlo. Dejamos de anhelarlo. Vivimos, a veces vivimos el día, hacemos lo que tenemos que hacer y listo. No vivimos con una urgencia dentro de nosotros de que Él viene pronto. Es tiempo de la intimidad. Y sabe que a todos nos cuesta. A todos nos cuesta. Todos vivimos en esta carne que nos juega malas pasadas, que quiere descansar, que quiere estar cómoda, que quiere ver tele, etcétera, etcétera. Todos. Nadie puede decir aquí que no, es una lucha constante que tenemos con nuestra carne. Pero como el papá decía, tenemos que establecer hábitos. El otro día, en el instituto donde estoy estudiando, el pastor decía,
algo que tomé y lo estoy haciendo. De establecer hábito de ponernos desafíos. Y sabe que me ha ayudado. Porque una cosa es vivir, se te pasa el día. No tenéis metas, no tenéis desafíos, nada. Solo vives el día. Haces lo que tienes que hacer y punto. Sobre todo ahora que el tiempo pasa tan rápido. Y decía, establezcanse metas en un año, metas espirituales, en un mes, en una semana. Si te cuesta orar, pon un calendario, algo, y anota, hoy día oré. Final de la semana veis, no sé, no oré en 5 días, oré toda la semana y sé perseverante. Si no te resultó, sigue otra semana más, sigue otra semana más y sigue otra semana más. Se supone que el cerebro de 21 días en adelante toma los hábitos, los adapta, los toma como suyos. Pero debe haber perseverancia. Si te cuesta, como decía el papá, 15 minutos, ora 15 minutos, lo que podáis decir, no importa, porque después el Espíritu va a ir fluyendo. Habla en lengua, si no tienes palabra, habla en lengua. 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, te vas a dar cuenta que cada vez más se te va a pasar la hora y no te vas a dar cuenta. Pero tenemos que hacerlo. Quiero que esta noche te vayas con esa urgencia dentro de ti. Con esa urgencia de saber que Cristo vino a morir por nosotros. Se despojó de sí mismo para devolvernos a esa realidad del jardín del Edén. Porque Dios quiere relacionarse con nosotros. Él anhela estar con nosotros. La palabra dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Pero no le oímos porque lo hemos contristado tantas veces. Que a veces ya no escuchamos su voz, nos habla y es como un sonido de alarma. Y que cuando yo no lo tomo en cuenta ya cada vez mi mente está más cauterizada y ya no lo oigo. Que sea una urgencia para todos nosotros. Pónganse meta, no sé, no leo nunca. Voy a leer un libro, no sé, en 3 meses. Pónganse metas reales. Y si no le resulta, siga. Como mono porfiado. No se culpe, Dios lo ama igual. El problema que tenemos es que como a veces andamos en orfandad, nos culpamos y algo no hacemos y nos comprometemos con Dios en algo y luego decimos, pucha, le fallé y nos quedamos en el le fallé y no salimos de ahí. Y es tan simple como ir y decirle, papá, perdóname, me comprometí, te fallé, te pido perdón, que la sangre de Jesús me cubre, me limpia y listo. Dios se olvidó. Tenemos que salir de la culpa porque Satanás también aprovecha eso. El modelo que Satanás quiso poner en el hombre es de autosuficiencia y separación de Dios. Por esto la lucha que tenemos diariamente con nuestra naturaleza caída, que no quiere buscar a Dios, que no quiere obedecer a Dios, sino que quiere vivir para su propio deleite. Eso es la carne, hermano. Vivir para nuestro propio deleite. ¿Y sabe qué? ¿Cuándo vivimos para nuestro propio deleite? Cuando no encontramos la plenitud en Dios, porque Él lo es todo. En Él está todo. Pero como no tenemos una relación de intimidad, no nos completamos en Él, no nos sentimos completos en Él, entonces empezamos a buscar en otras cosas. Empezamos a buscar adicciones, empezamos a buscar pornografía, empezamos a buscar placeres, deleite, muchas cosas para sentirnos aprobados, para sentirnos llenos. Cuando estábamos en el mundo, la gente ¿qué busca? La gente, aunque no conozca a Dios, tiene un deseo por algo espiritual porque fuimos creados para relacionarnos con Dios. Tenemos un espíritu y cuando la gente está afuera, ¿qué busca? Cualquier cosa que le sirva espiritual. Porque tenemos esa capacidad para relacionarnos con Dios. Jesús nos devolvió nuestra identidad de hijos. Él restauró nuestra identidad de hijos. Lucas 3:22. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz que desde el cielo decía: tú eres mi hijo amado, estoy complacido contigo. Mire qué hermoso. En este momento Dios le da 2 afirmaciones a Jesús antes que comience su ministerio. La primera establece su identidad.
le dice: este es mi hijo amado. No dice: este es el Mesías, este es el que va a morir en la cruz, este es el que va a salvar la humanidad. No, habla de su identidad. Este es mi hijo amado. A él le importa quién tú eres. Le importamos porque nos ama. Somos sus hijos. No tanto lo que hagamos. Y lo segundo, habla de lo que produce un hijo en su corazón. Dice: estoy complacido contigo, o en él tengo complacencia. La palabra complacencia quiere decir: me produce placer. Le producimos gozo, alegría y placer a nuestro Padre. No le produces dolores de cabeza, le produces placer. Estar contigo le produce placer, porque te ama entrañablemente. Por eso no necesitamos buscar la aprobación de la gente, sino que debemos buscarlo a Él. Un día, hace un tiempo, estaba pasando por un momento difícil. Y me acuerdo que estaba allá y estábamos adorando, y le dije al Señor: Señor, ¿qué opinas de mí? Yo quiero saber qué piensas de mí. Porque escuchaba voces. Y le dije: yo quiero cerrar mi oído a esas voces. Y yo quiero saber si yo te agrado. Porque yo quiero desde ahora en adelante buscar solo agradarte a ti. Y fue una oración muy cortita mientras adorábamos. A la semana siguiente estaba en mi casa en la mañana preparándome para mi clase. Y baja mi hija y me dice: mamá, tuve un sueño con usted. Y me dice: yo soñé que usted estaba con el pastor. Estaban sentados frente a frente, tomados de la mano. Y él le estaba hablando de un tipo de persona, pero yo no lograba escuchar lo que él decía. Pero luego usted le decía: yo soy ese tipo de persona. Y él le decía: sí, tú me agradas. Tú me agradas. Y sabe que Dios afirmó mi corazón de tal manera, porque ella no sabía lo que yo le había preguntado a Dios. Y yo ese día hice un compromiso con Dios de no fijarme más en lo que la gente pudiera decir de mí, sino que yo quería agradarle a Él. Y quería vivir para agradarle. Y sabe que a veces somos tan buenos para menospreciarnos. Somos tan buenos para compararnos. Somos tan buenos para pensar: yo debería estar aquí, yo debería hacer esto, yo debería haber alcanzado esto. Pero no siempre es el pensamiento de Dios. Dios te ama, Dios conoce tus tiempos. Esto no es del que corre. Él busca un corazón dispuesto. ¿Y sabe para qué lo busca? Para hacer morada en nosotros. Yo quiero que Él venga a habitar en mí. Tenemos que trabajar diariamente. ¿Sabe para qué? No para lo que perece. Tenemos que trabajar diariamente para que Él encuentre una habitación en nosotros. Que Él quiera morar en nosotros. Que no encuentre nada que lo haga irse. Yo no quiero que Él me visite, yo quiero que Él habite en mí. Quiero que se quede para siempre en mí, porque lo amo. Y sé que quizás todavía no he alcanzado ese amor tan profundo como el que Él tiene por mí. Pero todos los días vivo para agradarle. Me equivoco 1000 veces, muchas veces me equivoco. Pero sé que la puerta está abierta para mí. Entendí que a través de Jesús yo puedo entrar cuando yo quiera a la habitación de mi papá. Y entendí que una cosa es la comunión y otra la relación. Y nosotros podemos tener comunión con todos,
pero la intimidad es distinta. La intimidad es algo personal. Yo puedo relacionarme con muchas personas acá, pero no es lo mismo la relación de intimidad que tengo con mi esposo, en donde solo son dos. Todo lo que hablo con él no lo hablo con nadie más, porque hay intimidad. Cierra sus ojos. A veces creo que este es uno de los mensajes que es más predicado, y no es solo una repetición, es el clamor del Espíritu que quiere tener intimidad con nosotros. Y el clamor del Espíritu en este tiempo es ese. ¿Puede apagar un poquito la luz, por favor? El clamor del Espíritu en este tiempo es que le busquemos, porque Él quiere pasar tiempo con nosotros. Todos hacemos muchas cosas durante el día, todo se nos pasa el tiempo. Pero cada vez que se le pase el día, antes de acostarse y no ha orado, piense lo que le costó a Jesús. Lo que le costó a Jesús abrirte un camino para que pudieras tener derecho a entrar en su presencia. Hay un sacrificio de por medio. Él ya hizo su parte. Ahora nosotros tenemos que hacer la nuestra. Cierre sus ojos y hable con el Señor. Padre, te amamos, al lugar de tu te reposo, adoramos. tú y el arca de tu poder. Hermoso, 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 hermoso. Te amamos. Ven, Rey Jesús, No hay nadie como tú. Precioso, precioso, precioso. Adora al Señor ahí donde estás con tus palabras. Si te cuesta buscarle, Él sabe. Pero tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude. Jesús lo dejó para enseñarnos, para que a través de Él conozcamos al Padre, para que podamos relacionarnos con Él. No estamos solos, no estás solo en esta lucha, Él está contigo. Él ha prometido no dejarnos, Él ha prometido no desampararnos y estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Hermoso, te amamos Jesús, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Honramos tu presencia, honramos tu sacrificio, Jesús. Hermoso, hermoso, queremos contemplarte a ti. Queremos contemplar tu hermosura, queremos contemplar tu belleza, tu majestad, tu pureza, tu santidad. Oh, Shikiri Mandaria, Sokiri Amaya Se. Y remandaría soma y saquía, saquía, shokiri mamandaría. Duri mandaría, saquía, shokaramaya se. Si quiere mayo, shekri, carabraya, sokaramaya se. Ushe praya, saquiri mayon, diría maya se.